Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la sociedad y la independencia. Los privilegios de la nobleza limeña. El poder y prestigio de la clase alta provenía de la posesión de haciendas, títulos nobiliarios, los cargos públicos que ocupaban y las empresas comerciales que poseían. Ya se ha revisado que fue muy difícil para la nueva república que su clase dominante, llamada a formar un gobierno de consenso en busca de bienestar común, se pusiera de acuerdo con los aspectos que regirían el poder. Se han enumerado muchas razones para esta situación, pero la principal sería el interés del estamento superior de la sociedad de mantener los privilegios con los que contaba en la colonia, es decir, que todo siguiera relativamente igual. Esto se debió a los beneficios que obtuvo la aristocracia por parte de la monarquía en cuanto a tierras o condición social, debido a que muchos de ellos habían adquirido títulos nobiliarios, o sea, títulos de nobleza que los colocaban en la cima de la sociedad. Sin embargo, hubo casos aislados en que los aristócratas se plegaron a la causa separatista, tales como Ribagüero, Baquijano y Carrillo e Hipólito Unanue, ¿no? Aquí tenemos entonces este esquema acerca de la situación de la sociedad ante la independencia. ¿Cuál fue la postura de la aristocracia? La aristocracia no estuvo de acuerdo con la independencia y quería el retorno, el regreso del régimen español con el propósito de guardar sus privilegios y de que se les otorgaran garantías. En el caso de los mestizos e indígenas, fueron los primeros en enrolarse en el ejército con el afán de ascender económica y socialmente. Los indígenas buscaban, sobre todo, que se les reconociera en condición de igualdad con los demás y así acceder a sus derechos. En el caso de los negros, tuvieron como principal objetivo liberarse de su condición de esclavos. Algunos pudieron comprar su libertad a sus amos, otros formaron parte del ejército. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí podemos encontrar el balance de la independencia. La independencia del Perú fue un proceso complejo, acerca de la cual existen diversas explicaciones. Por una parte se ha exaltado a los líderes, pero también se los ha cuestionado. Los historiadores han elaborado diversas teorías para entender la independencia. Y aquí tenemos justamente este interesante cuadro. Teoría sobre la independencia peruana. Tenemos una teoría nacionalista. Desde esta perspectiva, el proceso tomó a los peruanos como una sociedad cohesionada y se obtuvo la libertad gracias al propio esfuerzo y sin ayuda de nadie. Tenemos también la teoría de la independencia concedida. El Perú fue independizado por la fuerza, en un proceso que no lo ganaron los peruanos, sino que fue impuesto por los ejércitos extranjeros. Por sí solos, los peruanos no iban a conseguir la independencia. Y está la teoría de la independencia como guerra civil. Cuestiona la posición de la sociedad diciendo que la guerra dividió a la sociedad peruana en facciones que pelearon tanto en el lado realista como en el patriota, acomodándose según se daban los acontecimientos. Al respecto, el historiador peruano Jorge Basadre escribió: a pesar de todos los errores, de todos los retrocesos y de todos los vicios, surgió aquí un episodio del proceso por el cual los oprimidos y explotados de la tierra van gradualmente levantándose sobre su servidumbre. Las minorías directas que encabezaron la revolución hispanoamericana se sintieron americanas y democráticas, y su pensamiento ha sido poco a poco adoptado, a pesar del espejismo y de caídas a veces largas por las mayorías de las clases medias y populares de los nuevos estados. En conclusión, luego de la independencia, la estructura social peruana quedó efectivamente intacta,
pues se mantuvo la esclavitud y el tributo indígena hasta 1854. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos el camino al bicentenario. Bicentenario, 200 años. Una celebración trascendental. A pocos años de conmemorarse los 200 años de la independencia del Perú, es necesario preguntarse sobre la situación actual y hacia dónde quieren ir los peruanos como nación libre. Si se considera que los movimientos de independencia americanos fueron continentales, entonces celebrar el bicentenario de la independencia peruana es celebrar a toda América Libre. De ahí que los dos principales libertadores hayan sido extranjeros, un venezolano, Bolívar, y un argentino, San Martín. Por ello, la celebración del bicentenario peruano no debe ser vista como un año de simple conmemoración, sino como un ícono de cambio. La meta debe ser llegar al 2021 sin pobreza extrema, con regiones desarrolladas y una democracia consolidada con instituciones sólidas. La celebración del centenario 1921. En 1921, a un siglo de lograr la independencia peruana de España, gobernaba el Perú Augusto B. Leguía. El mandatario, que encabezó el denominado oncenio, aprovechó el primer centenario para mostrar los signos de progreso del país. Pero fueron las celebraciones por el centenario de la batalla de Ayacucho que marcó el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur en 1924, cuando se mostró la modernidad que atravesaba el Perú. La idea de la patria nueva, como el presidente Leguía denominó a su gobierno, era la idea de la patria refundada, que iniciaba un ciclo de modernidad del país con el dictador a la cabeza. Los actos celebratorios de ambos centenarios fueron utilizados como propaganda para exhibir el progreso y la propia figura de Leguía. Todo lo mostrado brindó popularidad al presidente y al régimen, que quería perpetuarse quebrando los principios democráticos. Si bien las celebraciones por el primer centenario sirvieron para erigir una ciudad más moderna y elegante, nuevamente la continuidad democrática e institucional se quebró. Lo que debió ser una oportunidad de verdadera refundación del país, es decir, de incluir en el proceso histórico del Perú a las regiones excluidas, a los sectores marginados y en extrema pobreza, se concretó en Lima y en la clase media en expansión. El Plan Bicentenario 2021. En la actualidad, el Estado peruano ha comprendido que la celebración del Bicentenario debe significar una fiesta de la peruanidad, como también un momento que consolide al Perú en el primer mundo. Por ese motivo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN ha creado el Plan Bicentenario basado en los conceptos de libertad establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos y en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. El propósito del Plan Bicentenario es establecer los logros alcanzados por el Perú en las últimas décadas, que desde hace 15 años viene atravesando regímenes democráticos, indicar cuáles son los aspectos aún no conseguidos y presentar planes de desarrollo a mediano y largo plazo. Para la estabilidad política peruana resulta positivo haber atravesado 4 procesos electorales presidenciales consecutivos sin interrupciones de golpes de Estado o gobernantes civiles que manipulen la Constitución y quiebren la institucionalidad, como sucedió con el presidente Augusto B. Leguía en 1921 y en la década de 1990 con el presidente Alberto Fujimori. En el 2021 se llevará a cabo la 5ª elección presidencial consecutiva,
Para entonces, el deseo es haber alcanzado índices de desarrollo valiosos respecto al crecimiento económico y la reducción de los niveles de pobreza. De repente, para esa fecha, el Perú no ha logrado aún el estatus de país desarrollado. Sin embargo, la actitud de los peruanos debe ser de permanente esperanza, unión y esfuerzo. En el 2024, el Perú celebrará el bicentenario de la batalla de Ayacucho, último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres que selló la independencia del continente americano. Como dato histórico, podemos agregar que en 1921, el primer centenario de la independencia del Perú, se celebró de manera fastuosa. Se organizaron grandes fiestas que fueron supervisadas y presididas por el presidente Augusto B. Leguía. Llegaron a la capital delegaciones de 34 países para presentar su saludo al mandatario. Diversas colonias de inmigrantes asentados en el Perú, alemanes, belgas, franceses, italianos, japoneses, entre otros, con ayuda de sus gobiernos o sin ella, decidieron presentar obsequios a la ciudad de Lima como una forma de agradecimiento y de modernidad para la capital. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.